Vos sabés porque yo he hecho este bloque de dos, Sapriso, ¿no? Porque Patricia la conozco hace tanto tiempo ya, ¿eh? Está más flaca Patricia, ¿eh? Más flaca. Bueno. Pero a Jorge ya lo estoy conociendo, Jorge es una persona tan educada que usted hace un bloque de 4, no aparece. Entonces, bueno, ahora va a tener que hablar porque somos dos. No, respeto a los otros, ¿no? Y a veces la confrontación... Es que el educado acá le va mal, porque cuando quiere empezar a hablar, ya lo taparon, ¿no? Me está diciendo a mí maleducada. No. Bueno, vamos a empezar con la maleducada. Entonces, Patricia, yo pensaba en usted con este lío que se armó con el Momo, porque ¿cómo es la cosa? Es decir, los sindicatos en general, ¿están todos corruptos o hay algunos que son más corruptos que otros y el de Momo parece menos corrupto que el promedio? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo no puedo opinar específicamente sobre el sindicato de Venegas porque no podría decir si está más o menos corrupto que otros sindicatos. Lo que sí le puedo decir es que la relación de la Superintendencia de Salud, el APE, que es donde se maneja el dinero de la alta complejidad, y las obras sociales ha sido históricamente durante la época de Capaccioli un agujero negro. Un agujero negro total. Imagínese usted que si hay 40 obras sociales que han impreso troqueles de medicamentos que no tienen atrás un medicamento, eso es un modus operandi. Se le ocurrió a alguien y se extendió a 40 sindicatos que dijeron, bueno, de esta manera nosotros podemos hacer una diferencia con la plata del Estado. En vez de comprar el medicamento, vamos a una imprenta, imprimimos un troquel y se lo damos a la Superintendencia de Seguro de Salud. En consecuencia, ese es un tema gravísimo. El nivel de corrupción sindical en la Argentina es absolutamente elevado. La obra social en los últimos años, además, ha habido una nueva forma de administración de las obras sociales, y es que se arman empresas familiares que manejan los negocios de las obras sociales, cuando eso debería ser absolutamente incompatible, que se presten servicios a sí mismos. En consecuencia, nosotros creemos que en esta causa que se está llevando adelante hay un principio de verosimilitud en relación a obras sociales corruptas con manejos corruptos en la administración de los fondos que son públicos. Punto Sería 1. como el mínimo común denominador. Mínimo común denominador. Punto 2. Evidentemente lo de Venegas fue una detención poco transparente, y también el hecho de que al otro día lo liberen, pero ahí hay una reacción muy clara de la CGT. La CGT reacciona corporativamente. La CGT dice, primero Venegas, después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, llega a Moyano. En defensa propia. En defensa propia. Entonces, en este sentido, lo que nosotros decimos es, muy bien, Venegas, como cualquier ciudadano argentino, tiene que tener todo el derecho a defenderse en el marco de las garantías procesales, en el marco del debido proceso, pero si hay, digamos, una persona no puede ser liberada por cortes de rutas si hay elementos concretos para que sea indagada. No sabemos si procesada o no, yo no lo puedo aseverar. Yo lo conozco a Venegas, trabajé con él siendo yo ministra de Trabajo. Todo lo que le hicieron del trabajo esclavo es realmente una barbaridad. Es decir, yo estuve un año con Venegas reglamentando lo que se llama el RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales. Hasta ese momento no existía. Hicimos un trabajo de un año con las centrales patronales del campo y la UATRE. Un trabajo muy duro que dio un resultado de haber pasado de tener unos 50.000 trabajadores que estaban registrados en el año 2000 a tener hoy 800.000. ¿Por qué? Porque cada trabajador se inscribe, el sindicato controla que el trabajador esté en blanco, que tenga su obra social, que absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, ha hecho un trabajo excepcional.
Eso yo fui testigo de eso, con lo cual la campaña que le está haciendo el kirchnerismo en el trabajo esclavo es realmente una barbaridad. Ahora, yo quiero separar. En este sentido, me parece que Venegas ha sido un buen defensor de sus trabajadores. Eso no quita que en la obra social pueda haber como 40 obras sociales más irregularidades muy fuertes que merecen ser investigadas. Yo quiero que el sindicalismo argentino cambie. El año pasado, recuerdo haber discutido con Triaca, le dije, el peronismo federal tiene que hacerse cargo de cambiar el sindicalismo en la Argentina también. Es necesario transparencia, libertad sindical, democracia sindical, que entre, que no haya más de 2 mandatos, que los sindicalistas tengan 2 mandatos. Todos parecen Mubarak. Están en los 30 años. Entonces, estas son las cosas que necesitamos cambiar. No digo que la justicia lo vaya a hacer. Lo que digo es que si gran parte de la política, sobre todo dentro del PJ, se quiere mantener el modelo sindical como está, nunca se quiere cambiar el modelo sindical, las consecuencias son estas. Entonces, ahora, hay que cambiar. Yo le haría una pregunta a Jorge, ¿no?, sobre esto, porque uno, claro, uno también tiene que cuidarse, Pablo, de su propia subjetividad, ¿no? A mí, yo simpatizo con el MoMo. Me parece que, como dice usted, hay cosas en el MoMo que no son similares a otros casos de corrupción clarísima que hay en el sindicalismo. Pero por otro lado, uno también tiene que darse cuenta, aun cuando uno vea que hubo una movilización espontánea, lo que decía Pablo de Necochea, realmente lo quieren y se movilizaron, también uno tiene que preguntarse esto, y esta es la pregunta un poco inquietante que uno hace. Sí, con el MoMo pasó lo que pasó, y el gobierno tuvo que dar marcha atrás precipitadamente porque le tomaron la calle, eso fue lo que pasó. Quiere decir que hay un fuero sindical que son como intocables, porque mañana lo hacen. Imagínense que mañana Ollarvide va a comulgar y sufre una conversión espiritual y decide detenerlo a Moyano. ¿Qué le pasa a Ollarvide y al país si detienen ya no al MoMo, sino a Moyano? Yo, Mariano, creo que acá estamos hablando de un sistema, un modelo gremial que tiene muchos años. Y yo, en esa discusión que dice Patricia que hemos tenido hace algún tiempo, tenemos muchas coincidencias. Es decir, el modelo gremial argentino ha tenido grandes logros. Grandes logros que significan una participación del salario por encima del resto de la región en términos del Producto Bruto. Y esos son gracias a la capacidad dirigencial, la capacidad de negociación, la oportunidad del debate, del incremento. Ha sido uno de los principales motores para el sostenimiento de la clase media en la Argentina. Ahora, no obstante eso, no hay que dejar de mirar los abusos y también las incorrecciones que han cometido muchas veces algunos dirigentes sindicales. Y acá me parece que lo que no se debe hacer es la generalización, porque bien está planteado que en algunos casos el Estado ha intervenido en la regulación de algunas de estas cosas, como es en el caso de las obras sociales. Pensemos que los recursos de las obras sociales son aportes directos de los trabajadores, no es el dueño el Estado, ni es el dueño del gobierno de turno el que establece qué es lo que hay que hacer con estos recursos. Si estamos discutiendo este caso en particular, es porque muchos de los funcionarios del Estado que han sido nombrados por este gobierno han sido los que han organizado quizás estos mecanismos para que las obras sociales no se desfinancien. Entonces, muchas obras sociales han tenido que ir a poner la cabeza en la guillotina porque si no, no tenían los recursos disponibles para trabajar. Esto es una irregularidad. Y si esa irregularidad se comprueba, deberán pagar todos aquellos que han sido responsables. Ahora bien, lo que ha hecho el juez Ollarvide en la última semana con respecto al tratamiento no solo de Venegas, sino también de Capaccioli, el recaudador de la campaña y que era responsable por este área de gobierno al que hago mención, ha por lo menos sembrado muchísimas dudas. En particular, no solamente en el ámbito del sindicato UATRE, sino también en algunos opositores como nosotros. Nosotros nos hemos sumado, digamos, a la preocupación de la forma intempestiva en la cual se ha detenido a Venegas, más allá que creamos que la investigación debe probar después lo que planteaba en su momento Ollarvide, o exculparlo y recomponer todos los honores que debería tener Venegas si no se comprueba nada de esto. En ese punto, la reacción organizativa de Duhalde, ¿no?, que es la reacción organizativa de una parte del peronismo federal en contra del fallo del juez, ¿le sirve también
de cobertura a Moyano? Porque el propio Duhalde dijo, Moyano reacciona en defensa propia. Digamos, la pregunta que ha dejado flotando Mariano y a la cual todos suscribimos es, ¿qué pasa si un juez mañana decide que la obra social de los camioneros usó o abusó de este sistema y decide tenerlo a Moyano, en el supuesto y utópico caso que un juez, después de lo que pasó, se atreva a hacer eso? Bueno, pero justamente nosotros tenemos que tratar de medir con la misma vara. Es decir, nosotros queremos instituciones, y cuando queremos instituciones requerimos que la justicia no solamente tenga la seriedad, sino que se aprueba. Ahora, cuando tenemos dudas sobre el accionar de algunos jueces, y lo hemos visto en algunos otros casos políticos, como el que le ha pasado a Mauricio Macri, digamos, me parece que, por ejemplo, algunas de estas cuestiones por lo menos siembran dudas, y sobre todo con el accionar distinto con respecto a algunos funcionarios del gobierno, ¿no? Bueno, claro, lo que decía recién, lo que sugería usted, el contraste Capaccioli-Venegas, ¿no? Venegas, podemos discutirlo, pero que Capaccioli es un archicorrupto, lo sabe, y el tipo está libre. Bueno, pero Capaccioli... El contraste Jaime Venegas, porque la pregunta que le hacíamos al abogado defensor de Venegas, ¿cuándo se detiene una persona? O cuando, como usted dijo, cuando tiene posibilidades de fugarse, cuando tiene posibilidades de esconder o destruir pruebas. Jaime, procesado, multiprocesado, Patricia me podrá dar detalles, está en libertad. No solamente está en libertad, ha representado al Frente para la Victoria en Córdoba, no sé si todavía lo representa, y lo que se está investigando es su patrimonio. Por lo tanto, él tiene acceso a todo su patrimonio, a todas sus pruebas. Por lo tanto, evidentemente me parece que sobresale la diferencia de vara del juego de Yarvide, no sé si tanto con Capaccioli puede ser, sino con Jaime, ¿no? El procesado número 1 del kirchnerismo. Bueno, pero también es importante pensar que mientras está el gobierno hay procesados de envergadura, porque Capaccioli es el jefe de la asociación ilícita. Capaccioli es quien organizó los recursos de la campaña de Cristina Kirchner, con el 35% de esos recursos basados en estas droguerías. Si el 35% de los recursos de la campaña de Cristina Kirchner salen de droguerías, ¿qué quiere decir? Que eso es una triangulación de dinero. ¿De dónde venía ese dinero? ¿De los sindicatos? ¿Venía de la CIDE? ¿Era peor aún, de la efedrina? Entonces, estamos yendo a cosas muy profundas de un modelo que significa que el financiamiento de la política está basado en el peor de los dineros, en el dinero más sucio y en dinero lavado. En consecuencia, evidentemente hay problemas o puede haber... Entonces, digo, ¿estás valorando que haya procesados? Estoy valorando que haya procesados. Y lo que me parece importante es que no podemos pensar, porque lo que puede venir es esto que ustedes están diciendo, no podemos pensar que el apriete impida a un juez actuar. El juez tiene que actuar con una... con un círculo, ¿no es cierto?, de libertad. Una pregunta, Patricia, allí, que me parece que sobresale en esto, es ¿y qué hacemos con el juez? Porque acá tenemos un juez, que no es cualquier juez, que se mete en las entrañas del poder, pide todas las causas más importantes del poder, para hacer después un manejo propio. Entonces, hace la de cal y hace la de arena. Lo sobresea a Kirchner, después lo procesa Capaccioli, lo procesa Jaime, hace que lo investiga, lo deja en libertad, lo toma Venegas en campaña electoral, se reúne con el secretario que pertenece a la Cámpora, Julián Álvarez, ¿no? Digo, ¿qué hacemos con Ollarvide? ¿Qué se hace con Ollarvide? Ahora, hay otra pregunta de Pablo. Patricia, ustedes perdieron con el Consejo de la Magistratura. La Consejo de la Magistratura vuelve a estar controlado por el kirchnerismo. Nosotros perdimos, no. Acá hay que ser claros. A fin de año nosotros trabajamos el año pasado, todo el año, para un nuevo Consejo de la Magistratura. A fin de año, en una sesión que pasó sin pena ni gloria, ¿no es cierto?, en el Senado se llevó nuestro proyecto de Consejo de la Magistratura, que nos había costado mucho esfuerzo trabajarlo, y el oficialismo ganó esa votación. Entonces yo pregunto
a los que manejan la oposición en el Senado. ¿Por qué llevaron ese proyecto a perder? ¿Por qué entregaron el Consejo de la Magistratura así? Entonces, algunas veces uno piensa que algunos proyectos, más que ser parte de una convicción real de querer cambiarlos, son como cosméticos. Y hoy en el Consejo, estamos con el Consejo de la Magistratura con el número anterior, no estamos con el nuevo número. Se ganaron algunas elecciones, pero el Consejo de la Magistratura es el mismo Consejo de la Magistratura que cambió el kirchnerismo. Y eso que perdieron todas las elecciones de jueces. Sí, pero siempre compran alguno. Siempre compran alguno. Bueno. Pinedo ha presentado varios juicios políticos contra el juez Ollarvide. Sí. El Consejo de la Magistratura desestimó a todos ellos, lamentablemente porque el número, como bien señala el doctor Rendonal, no acompañó la visión de estos proyectos que había presentado el diputado Pinedo. Pues estamos en contacto ahora con la diputada Graciela Camaño, que también tiene algo que decir sobre el caso Venegas que estamos discutiendo. Diputada Camaño, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, espero su opinión sobre este tema Venegas y lo que está pasando en torno de las denuncias de corrupción, ¿no? Mire, lo que quiero decir en torno a este tema es que si alguien pateó la posibilidad de que se dilucide claramente lo que sucede con el tema de los medicamentos adulterados es el propio juez. Lamentablemente, lo que nosotros advertimos es que efectivamente hay algunas responsabilidades en torno a este tema de quienes estamos comprometidos, el movimiento obrero, con la historia de las obras sociales y con la efectividad del sistema de obras sociales que ha sufrido y ha padecido tantos infortunios a lo largo de los últimos tiempos. Vemos que el juez, con este accionar, lo que ha hecho es poner en un marco de igualdad a personajes como Capaccioli, que es lo mismo que decir Kirchner. Los últimos tiempos hemos visto que se ha intentado hacernos creer que Capaccioli era funcionario del jefe de gabinete, y Capaccioli era funcionario de Kirchner, de contacto directo con Kirchner. Un personaje que además está procesado con una fuerte caución, que está acusado de defraudación, de asociación ilícita, y que se lo pone en el mismo plano de igualdad con una obra social y con un dirigente sindical que yo me atengo a la explicación y la definición que ha dado Patricia, porque estoy absolutamente de acuerdo con el trabajo que se ha hecho desde la obra, desde el sindicato de peones rurales en los últimos tiempos. Entonces nosotros lo que vemos es que el juez hizo una jugada a doble o triple banda, desvirtúa la causa con todo lo ocurrido, en connivencia con el Poder Ejecutivo, porque indudablemente las reuniones que ha tenido con el secretario de Justicia y las órdenes y contraórdenes que ha recibido del Poder Ejecutivo son harto evidentes. En connivencia entonces con el Poder Ejecutivo, lo que ha logrado es que hoy estemos discutiendo en torno al tema de la causa, cuando la verdad es que todos queremos que este tema se esclarezca, porque nosotros entendemos y acompañamos la postura de aquellos que repudian la utilización de las obras sociales para fines personales y con muchísima más razón para agravar la salud de los trabajadores. Así que lo que yo veo es que el juez ha sido una suerte de ariete para resolverle los problemas a todos los que están involucrados en el expediente, fundamentalmente a este personaje Capaccioli, que es lo mismo que decir Kirchner. Graciela, ¿cómo le va? Pablo Rossi la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sobre la movilización de la estructura, que es la otra parte de esta historia, ¿usted cree que el dualdismo, el peronismo federal, se movilizaría de la misma manera por cualquier otro sindicalista más o menos amigo de Duhalde? Mire, yo creo que no, porque en realidad nosotros tuvimos un caso inédito. Nosotros tuvimos un ciudadano que ha sido privado de su libertad sin siquiera haber sido escuchado. Yo quiero recordarle que el juez efectivamente tiene potestades procesales a los efectos de preservar la investigación, pero en el caso concreto de Venegas,
hubo un manipuleo político de la cuestión, porque primero le privó su libertad, después lo paseó por todo Buenos Aires con las esposas, o sea, la foto que el Ejecutivo le pidió a un hombre que indudablemente está muy vinculado y con una amistad personal con el doctor Duhalde. Esto forma parte de la estrategia que el Poder Ejecutivo ha desplegado desde el primer momento en que hizo que esa famosa era desvirtuada por una acusación que resultó absolutamente inverosímil, no la pudieron comprobar, pasando por la efedrina a la que le querían hacer cargo a De Narváez en la elección del 2009, siguiendo por todo el proceso que emprendieron en contra de Macri para intentar también manchar su honra, y siguiendo con esto, y nosotros la verdad seguimos esperando, porque creemos que no cesan en su esfuerzo por hacerle creer a la sociedad que son todos delincuentes, cuando realmente los delincuentes están en la Casa de Gobierno. Graciela Camaño, muchas gracias por esta conversación. No tiene por qué. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, vamos a una cosa, un minuto cada uno para resumir este bloque, porque tenemos el debate sobre las colectoras todavía. Yo lo que me parece que tiene que ser preocupante es la existencia de jueces permeables. Permeables tanto a la presión del Ejecutivo como a la posibilidad de una movilización. Tenemos que tratar de asegurar la oportunidad de que cualquiera pueda defenderse, sea un dirigente sindical o cualquier otro. Y también tener en claro que muchas veces cuando se ataca a algunos dirigentes, lo que se está tratando de hacer es yendo por un objetivo político. Y me parece que esto es el caso y lo que había pasado, ¿no? Bueno, yo por un lado decir que todo ciudadano tiene que tener debido proceso, garantías procesales, pero creo que esta causa tiene que seguir. No puede ser una causa que quede a medio camino, lo que dijo recién Camaño, que la causa quede como embarrada. Esta es una causa muy importante, puede ser una causa histórica, una causa que abra la transparencia a las obras sociales, que permita que las obras sociales y los sindicatos tengan un camino de mejores auditorías, de balances más claros, de declaraciones juradas de sus dirigentes, es decir, abrir, oxigenar de transparencia y de democracia el sindicalismo. Entonces, es una causa importante y no hay que embarrarla. Bueno, voy a terminar con una pequeña anécdota personal, perdónenme, por el tema este que decían ustedes, los jueces, ¿no? Yo he conocido jueces de antes. Por ejemplo, lo voy a mencionar, un doctor mío, ya murió ahora, que era el padre de José Enrique Míguez y de Carlos Míguez. Y yo era socio juvenil recién recibido de José Enrique Míguez. Y un día llega al estudio nuestro Míguez padre y cuenta una anécdota escalofriante. Estos dos Míguez hijos, cuando eran jóvenes, unos chiquilines, un cliente, un pleito, le mandó al doctor Míguez padre un jamón, ¿no? Y estos inconscientes que tendrían 16, 17 años, empezaron a comérselo. Cuando el padre llegó, los mató y los mandó con lo que quedaba del jamón a devolvérselo al que lo habían regalado. Y entraba este juez, y uno se hace siento que entraba un señor que estaba como en otro nivel moral. Entraba la justicia. Entraba la justicia con él, ¿no? Entonces uno cuando ve estas cosas, no sé, se vuelve un poco nostálgico, ¿no? O un cambio para el futuro también, ¿no? O también esperanzado que vuelva ese nivel. El juez es como un sacerdote de la ley, es decir, está aparte. El juez no es como nosotros. Exactamente. Supongo, ¿no? Que está en otra, es como un sacerdote o un médico que está es decir, son profesiones que implican cierta altura moral y si no, no se pueden cumplir. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora viene el debate sobre las colectoras.